que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, todos, sin excepción. Los que se han arrepentido y los que no se han arrepentido. Todos fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. La diferencia estriba en que unos aceptamos el llamado del Señor y otros no lo aceptamos. Cuando nosotros aceptamos el llamado del Señor, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a llevar a una eternidad. La persona que recibe a Cristo en su corazón nunca será condenada. Nunca lo será. Tenemos que vivir una vida cristiana, una vida en Cristo Jesús. Y cuando nos presentemos al tribunal, no es que nosotros tenemos que dar cuentas porque ya nosotros nos arrepentimos. Nosotros nos declaramos culpables delante del Señor, lo confesamos con nuestra boca, lo creímos en nuestra mente y en nuestro corazón y le dijimos, Señor, nosotros creemos en ti y tú, Señor, has venido a mi vida para darme vida y para darme vida en abundancia. A partir de ese momento, la vida eterna está conmigo. Entonces, cuando nosotros pretendemos ser hijos de Dios, como dice San Juan 1:13, no es porque la sangre así lo determine, no es porque una persona así lo quiso, ni porque el deseo de otra lo estableciera. Nosotros somos hijos de Dios única y exclusivamente porque Dios nos determina hijos de Él. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, si nosotros tenemos claro esas dos cosas, no es lo mismo el tribunal de Cristo que el juicio del trono blanco. Nosotros compareceremos frente a Cristo para decirle a Él qué fue lo que nosotros hicimos, como hablamos un día de estos de los siervos inútiles. Nosotros tenemos que hacer la labor que el Señor a nosotros nos encomienda. Y por el otro lado, tenemos los que nunca se arrepintieron, porque el Señor dice en San Juan 15:16, que Él nos andaba buscando a nosotros y no nosotros a Él. Cuando Él nos anda buscando a nosotros y nosotros atendemos su llamado, en ese momento es que nosotros nos constituimos como hijos de Dios. Entonces son dos cosas diferentes. Eso lo quería aclarar. La segunda parte es, con respecto al libro del Apocalipsis, lo que nosotros estamos viviendo, como les decía a ustedes en la primera clase que tuvimos, hay tres momentos que nosotros en esta época estamos viviendo. Una cosa se llama las señales. Las señales es como un rótulo de tránsito que dice baje la velocidad o que diga haga un stop o doble a la derecha. Una señal es una señal. O sea, es algo que nosotros debemos de tener precaución porque sabemos que algo va a acontecer. Estamos en el periodo de las señales. ¿Qué es ese periodo de las señales? Son las manifestaciones o son las primeras muestras de lo que ha de venir. ¿Cuáles son las muestras de lo que ha de venir? En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, aparece primero un caballo blanco. ¿Qué es ese caballo blanco? Ese caballo blanco es el anticristo. Es el que aparenta ser como Cristo, pero no lo es. El anticristo viene impulsado por Satanás y trae toda la sabiduría humana del mundo para gobernar la tierra. Él va a aparecer. Conjuntamente con él van a aparecer otros elementos adicionales con los cuales él va a gobernar. El primero de ellos es que él va a tener un poder para quitar la paz del mundo. La palabra de Dios muestra tres espadas. Una espada, en Romanos 13, dice que se le da al hombre para que el hombre gobierne conforme a la voluntad de Dios, pero que muchos la usarán de una manera equivocada. Entonces, esa espada significa el poder del hombre para gobernar al hombre. Y aclara el Señor ahí también que esa espada ese poder fue dado por él, para que las autoridades respeten a los hombres, lo cual no se da. Esa es la primera espada. La segunda espada que aparece en Efesios capítulo 6 es la espada de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la segunda espada. Esa espada es para que nosotros nos defendamos de los ataques de las tinieblas. En Efesios 6:12 en adelante, está hablando el Señor de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha es una lucha espiritual. En San Juan 3:3 dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo,
Somos llamados a dar esa lucha espiritual en oración y en intercesión. Esa es la segunda espada. La tercera espada aparece en el libro de Hebreos 4:12. Dice que esa espada parte lo que es del alma y lo que es del espíritu. Esa palabra es la que opera en la conciencia nuestra. Esa es la espada que estamos hablando. Ya llevamos 3. Esa tercera espada es la que va a aparecer posteriormente en el libro de Apocalipsis 20, cuando dice el Señor que de su boca sale una espada. Esa espada que va a salir es para hacer juicio contra los pecadores. Entonces, tenemos 3 espadas e inclusive una cuarta por la transformación de la tercera espada. Quiere decir que al final va a haber un juicio y ese juicio se va a hacer conforme a la palabra de Dios. Eso lo dice Romanos 2:16. Todas las personas van a ser juzgadas conforme al evangelio, no conforme a otra cosa. Dice conforme al evangelio. Así es que cuando alguna persona se presente al tribunal de Cristo, dice que se van a abrir los libros y un libro. Un libro es el libro de la vida. ¿Quiénes están en el libro de la vida? Los que aceptaron a Jesucristo y tienen la vida eterna. Por otro lado, se van a abrir 8 libros, que es donde aparecen los pecados de todas las personas. Está el libro de la memoria, está el libro de las lágrimas, está el libro de la conciencia, está el libro de las palabras, está el libro de la lengua, hay 8 libros, que los vamos a ver más adelante. Entonces, las personas, cuando se presenten al tribunal de Cristo, esos libros se van a abrir y van a ser juzgados conforme a sus obras. Las personas que están en ese juicio del trono blanco van a pasar esa condición, los que van a ir ahí. Pero siguiendo con lo que estábamos hablando, ¿cómo es que el anticristo va a gobernar? 1, él va a gobernar como un imitador de Cristo. Él va a querer que lo adoren, él va a querer que lo alaben, él va a ser imagen de él, la imagen de la bestia. Él va a tener el segundo caballo, que es el caballo de la guerra, que es el caballo que va a tener una espada, y dice que se le da autoridad para que él quite la paz del mundo. Significa que él hará guerra contra el mundo. Él tendrá los ejércitos a su favor para tomar control y autoridad sobre las personas de este mundo. Lo que nosotros estamos viendo ahora y que estamos viendo en países de dictaduras, por ejemplo, como en Venezuela, o lo que hemos visto como en Nicaragua, o lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial, o lo que vimos, por ejemplo, con la Revolución Rusa, cuando Lenin mandó a matar 40 millones de personas. Todas esas armas son las que le da Satanás al anticristo para que el anticristo gobierne. Esa es una parte de las armas. Segundo, ¿cómo murieron todas esas personas? Las personas que estoy mencionando, y no voy a poner muchos ejemplos porque si no nos llevamos toda la tarde en eso. ¿Cómo murieron esos 40 millones de rusos cuando estaban con Lenin? Murieron de hambre. ¿Cómo murieron los soldados judíos en los guetos? Murieron de hambre, etcétera. Estaban confinados, ellos no podían salir. Había un sistema represivo que los tenía a ellos aislados, donde el único camino que les quedaba era a morir. Entonces, ¿por qué es importante entender las señales? Vean lo que ha pasado en estos momentos. Todo el mundo está confinado en sus hogares, en sus casas. No estoy diciendo que sea un confinamiento de una manera negativa, no, es positiva, porque también toda la tecnología y las armas que Dios nos dio a nosotros son para usarlas de manera positiva. Y nosotros en este momento la estamos usando de manera positiva, pero también las usan de manera negativa. Ustedes, yo no sé si saben que, como lo explicaba Hermes en el estudio que él dio, nosotros somos controlados por nuestros teléfonos, por las computadoras, por el internet. El mundo sabe exactamente dónde está usted y qué es lo que usted está haciendo. Entonces nosotros somos exactamente cautivos. Nosotros estamos bajo cautividad. Y ese quitar la paz significa que nosotros vamos a ser coercitivamente llevados a un nuevo orden, que es el orden que se llama el orden mundial. El orden mundial está buscando una sola religión en el mundo, y hace muchos años se está gestando eso, y un solo gobierno en el mundo. Entonces, esa situación la vemos. La tercera arma que va a usar el anticristo va a ser el hambre. El hambre, cuando ustedes lean el capítulo 6 de Apocalipsis y lo estudiamos más a fondo, 6, 5 y 6, ustedes se van a dar cuenta
que uno de los móviles que va a utilizar el anticristo es el comercio mundial, es el hambre. La mayoría de nosotros se va a morir de hambre. Hay una élite mundial que es la que está gobernando todo lo que nosotros tenemos. Y de esa élite mundial yo no creo que ninguno de nosotros aparezca. Ya hemos escuchado mucho de gente, por ejemplo, como George Soros, hemos escuchado de los Rockefeller, hemos escuchado de los Rothschild, hemos escuchado de los Illuminatis, hemos escuchado de la masonería, hemos escuchado de muchísimas cosas que están establecidas. Esos son la élite. Nosotros no somos la élite. Nosotros somos la élite del Señor, la élite de Cristo Jesús, la élite que va a luchar para que muchos sean salvos. Y acuérdense, nosotros no vamos a pasar la tribulación ni la gran tribulación. Hay una promesa en Apocalipsis 3:10, donde el Señor nos dice a nosotros que nosotros no vamos a pasar por las pruebas. También lo dice 1 Tesalonicenses 1:9 y 1 Tesalonicenses 5:10. Nosotros no vamos a pasar esas pruebas. Esas pruebas las va a pasar el pueblo de Israel. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad ahorita de que tenemos tiempo de predicar la palabra de Dios para todas aquellas personas que están en el mundo y necesitan de Cristo. Ya vimos la primera fue la guerra, la segunda es el comercio en el mundo, ¿de acuerdo? Va a ser en el comercio del mundo, donde su dinero no va a valer nada, no va a valer su dinero. Lo único que va a valer es lo que ellos establezcan como su moneda. Y si usted quiere comprar, y si usted quiere vender, usted tiene que adorar a la bestia y usted va a tener que ponerse una marca como en los tiempos del Imperio Romano. Pero eso lo vamos a ver posteriormente y con más detalle más adelante. La cuarta arma que va a utilizar dice que aparecerá un cuarto caballo, que es un caballo amarillo, y que ese caballo tiene las llaves de la muerte y del Hades, o sea que la gente va a morir. ¿Cómo va a morir? Físicamente y espiritualmente. ¿Y cuáles son las armas que él va a tener? Dice que un 25% de la población del mundo en esta instancia, quiere decir que estamos hablando de que 2.000 millones de personas van a morir a través de las enfermedades y a través de la muerte por medio de la espada. Eso es lo que la Escritura dice. Y cuando nosotros estemos estudiando Apocalipsis 8, aquí se va a morir el 25%, y cuando llegue Apocalipsis 8, se va a morir una tercera parte. Quiere decir que cuando estemos ya a mitad de periodo, a los primeros 3 años y medio, ya habrán muerto más de 3.500 millones de personas. Eso significa que diariamente va a estar muriendo más de 3 millones de personas. Si usted toma los números y usted agarra la mitad de la población del mundo, que son más o menos 3.500 millones de personas, y usted lo divide entre 7 años, usted va a tener que son 500 millones de personas que van a morir por año. Y si usted divide eso entre 365, pues usted se va a dar cuenta de la cantidad de personas que van a morir por día. A eso es lo que vamos a llegar. ¿Por qué es que todo eso se va a dar? Porque las personas que no acepten a Cristo Jesús van a recibir la medicina que Satanás les da, y esa medicina que les da Satanás es morir en el pecado. Entonces, para entender un poquito más, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque esto me pareció muy interesante hablarlo, también les quiero decir que la naturaleza que nosotros tenemos no va a ser la misma mañana. Los bosques no van a existir, el agua dulce no va a existir, los mares se van a contaminar, se van a incendiar. Los días solares no van a tener 24 horas o 12 días o 12 de luz como nosotros tenemos, van a ser solamente 8. ¿Qué agricultura van a hacer? ¿Qué comerán los animales en esa época? Nosotros no lo sabemos. En Apocalipsis 9 habla de que las puertas del infierno se van a abrir y todos los demonios van a salir y van a martirizar a aquellos que no hayan recibido a Cristo en el corazón. ¿De acuerdo? Acuérdense que después de que la iglesia se vaya, ya el Espíritu Santo no está. Quiere decir que las personas que viven en ese momento y van a recibir a Jesucristo, van a sufrir recibiendo a Jesucristo porque el Espíritu Santo no está. Entonces, todo este tema que nosotros estamos estudiando les da a ustedes la base para poder entender hacia dónde nosotros vamos a llegar. Yo contesto un poquito estas preguntas para que ustedes vean la riqueza de lo que nosotros tenemos por delante. Se trata de que los que estamos aquí estudiando podamos hacerle creer al mundo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, de que hay esperanza para ellos.
hay esperanza para ellos. Todavía está la iglesia en la tierra y la iglesia está representada por el Espíritu Santo. En 1 San Juan 14 lo dice. El Espíritu Santo es el que rige la iglesia de Cristo. Acuérdense cuando estudiamos nosotros Mateo 23. Mateo 23 decía que habían tres que estaban establecidos. Uno era el Padre, el segundo el Maestro, que era Cristo, y tercero somos todos nosotros. Para él no hay diferencias. Jesucristo no estableció ninguna diferencia. Entonces, para que vayamos entrando un poquito en el estudio de hoy, y yo sé que van a saltar muchísimas dudas, porque yo hablo de un poquito en el Apocalipsis, y es como cuando uno se corta un dedo, que todo lado lo anda pegando. Entonces, cuando uno empieza a oír del Apocalipsis, uno quiere preguntar y preguntar y preguntar y preguntar, y las preguntas no se acaban, ¿verdad, Susana? Las preguntas no se acaban. Y entonces uno empieza a preguntar todo, porque todo le parece nuevo. Sin embargo, como me decía Helen, una amiga que está aquí en el grupo con nosotros, todo lo que usted está viviendo hoy, absolutamente todo, desde hace 6,000 años, está escrito. Todo, absolutamente todo. No hay nada que no esté escrito en la palabra de Dios. Y ustedes lo van a empezar a entender. Vamos poco a poco vamos a ir entrando en los temas. Por eso es que yo, y también les quiero pedir algo, si yo voy muy rápido, porque a mí se me afloja la lengua. O sea, yo tomo el tema y el tema como más o menos lo entiendo, empiezo a hablarlo y hablarlo y hablarlo y a veces me voy y 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 me fui rapidísimo y no dejé el fundamento que yo quiero que ustedes tengan en sus manos para que ustedes puedan aprovechar verdaderamente estos estudios que nosotros estamos haciendo. Bueno, muy bien. Vámonos ahora a el libro de Mateo, capítulo 13. En el libro de Mateo, capítulo 13, vamos a leerlo de una manera muy rápida, porque lo que más me interesa ahora es hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso. ¿De qué se trata el capítulo 13 del libro de Mateo? Ustedes lo habrán entendido, o sea, lo habrán leído, pero probablemente les queden muchas dudas. Porque aunque parezca un libro bastante fácil, hay que profundizar bastante en él para poder entender la esencia de lo que está dicho ahí. Para poder entender esa esencia, hay que entender muy bien el pueblo de Israel, hay que entender muy bien el pueblo judío, cuáles eran sus costumbres y cuáles eran sus tradiciones. Acuérdense, cuando estuvimos estudiando nosotros el libro de Mateo, Mateo capítulo 21, 22 y 23, todas las cosas que ustedes pudieron aprender de ese libro. Entonces, el libro de Apocalipsis es el libro de guerra espiritual más grande que pueda haber en cualquier parte y en cualquier libro escrito. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis ustedes se van a dar cuenta de la derrota de Satanás. Ustedes se van a dar cuenta que Satanás es derrotado. Y como referencia, les voy a mencionar algo que, aunque no lo crean, ahí está escrito y yo sé que así es. A Satanás, en capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 1, aparece un solo ángel, uno solo, que ató a Satanás, lo encadenó por 1000 años. No fueron dos ángeles, no hubo necesidad de dos, solamente uno. Quiere decir que hay ángeles que son inmensamente más grandes y poderosos y que dependen directamente de Dios. Entonces nosotros no tenemos que tener temor de eso. El libro de Apocalipsis es el libro de guerra espiritual más grande, porque ahí se va a juzgar al pecado y al pecador, y se va a juzgar la maldad. Entonces, ¿de qué se trata el capítulo 13 de Mateo? El capítulo 13 de Mateo, Jesucristo está hablando de cómo la iglesia va a recibir la autoridad de Cristo Jesús para incursionar en el mundo espiritual de Satanás. Nosotros vamos a ser la luz del mundo. Nosotros vamos a ser la sal de esta tierra. De eso se trata el libro de Mateo 13. Entonces, el Señor Jesucristo nos va a empezar a explicar a nosotros con detalle
cada una de las partes de este libro. Él nos va a explicar, aquí ustedes van a ver desde el inicio de Jesucristo hasta su muerte y resurrección, para que nosotros podamos ir a redimir a los demás, que nosotros vamos a hacer una perla y vamos a entender qué es lo que significa la palabra perla, porque la palabra perla para los judíos no era importante. Si hubieran dicho que era una espada de oro, todos los judíos hubieran entendido. Pero para entender cuando se está tratando de la perla, vamos a estudiar muy bien la perla. Cuando nosotros estudiamos la mostaza, ustedes se imaginan que lo importante es el tamaño del árbol de mostaza. No, eso no es lo importante cuando estamos estudiando el árbol de mostaza. Lo importante del árbol de mostaza es otra cosa. Y hoy vamos a empezar a ver algunas de las cosas importantes. Entonces vamos a repasar y vamos a empezar a leer. Y repito, el capítulo 13 del libro de Mateo es la revelación de lo que va a suceder con la iglesia hasta los tiempos del fin. Eso es lo que va a suceder. Y los tiempos del fin de la iglesia van a llegar hasta la última iglesia en Apocalipsis 3, que se llama la iglesia de la Odisea. Hasta ahí va a llegar la iglesia. De ahí en adelante va a seguir el pecado. Porque acuérdense ustedes, como les he explicado, no hemos llegado todavía, pero sí lo he mencionado, de que el pueblo de Israel va a ser redimido. Quiere decir esto, que la iglesia en la que nosotros estamos hoy en día abarca el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Hasta ahí llegó la iglesia. La palabra iglesia no aparece más que hasta el capítulo 3 y hasta finalmente en el capítulo 22. Pasan desde el capítulo 4 hasta el capítulo 21, donde la palabra iglesia no aparece escrita una sola vez. ¿Qué quiere decir con esto? Que a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19, los únicos que van a surcar ese camino son los gentiles que no recibieron a Cristo y también el pueblo de Israel. Entonces, entendiendo nosotros esto que estamos hablando aquí, voy a empezar a estudiar. Y si por favor ustedes sienten que yo voy rápido, porque tengo la costumbre de irme rápido, hágame una señal. Y yo le voy a empezar a bajar la velocidad al tema. Pero voy a explicar un poquito lo que nosotros hemos estudiado. Vamos a empezar con el capítulo 13 de Mateo. Dice, y Jesús salió de su casa. Ya nosotros habíamos estudiado que cuando decimos que Jesús salió de su casa, lo que estamos diciendo es que Jesús salió de la casa de Israel. Jesús sale de la casa de Israel. Y se viene a hablar, dice, se va a hablar junto al mar. ¿Quién es el mar? El mar son las multitudes, lo habíamos estudiado. En Apocalipsis 17:15, nos aclara que el mar son las multitudes. ¿Cuáles multitudes? Son las multitudes de los gentiles. Entonces, Jesucristo sale de la casa de Israel y empieza a hablarle a las multitudes. ¿Quiénes son estas multitudes? Esas multitudes van a ser la iglesia. Esas multitudes van a ser aquellos judíos que reciban a Cristo en su corazón, como lo fueron todos los apóstoles y muchos más, y también aquellos gentiles que no tenían a Jesucristo en su corazón. Ahora, Sergio, vámonos a Efesios 2:12. ¿Quiénes eran los gentiles? Vamos a buscar la definición exactamente en la Biblia de quiénes eran los gentiles. Aparece en el versículo 2 de Efesios, capítulo 2, versículo 12 del libro de Efesios. ¿Lo tenés, Sergio? Vea lo que dice. Esta es la definición de los gentiles. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso eran los gentiles. Los gentiles no conocían de Cristo, no tenían las promesas que tenía el pueblo de Israel, tampoco tenían los pactos ni las promesas que Dios había establecido con el pueblo de Israel. O sea, ¿qué eran los gentiles? Los gentiles eran un pueblo sin esperanza en el mundo. Eso eran los gentiles. ¿De acuerdo? Muy bien, devolvámonos a Mateo 13, Sergio. Y dice, y les habló en parábolas. ¿Qué eran las parábolas? Las parábolas
son historias que Jesucristo cuenta mediante alegorías para que la gente entienda de qué se trata lo que él explica. Entonces, como en aquella época estaba hablando de la agricultura, como también habló de los pescadores, la gente entendía perfectamente bien de lo que Jesucristo estaba hablando. Entonces Jesucristo está hablando de que Jesucristo menciona de que él va a hablar en parábolas. Esas parábolas están así establecidas porque acuérdense que habíamos estudiado en Mateo 11, que decía el Señor que él le da el entendimiento a aquellas personas que él quiere, a los que son como niños, a los que no dudan de la palabra de Dios, a los que no la razonan, sino que la viven por fe para Cristo Jesús. La fe sigue la confianza y ya nosotros tenemos que estar en un nivel de confianza. Entonces Jesucristo habla en parábolas para que los sabios y los entendidos no la comprendan, sino que la está hablando de una manera tal en parábolas para que nosotros la podamos comprender a través de la explicación que él le va a dar. Las parábolas y la palabra de Dios la entienden aquellos a quienes Jesucristo tiene en su corazón. Aquellos que no están en el corazón de Cristo no la van a entender. Muy bien, vamos a seguir nosotros comentando del tema. Ahora, Jesucristo le ordenó, como lo vimos en la vez pasada, inicialmente en el capítulo 10 de Mateo. No estamos en el 13, estamos en el 10. En el capítulo 13, Jesucristo le ordena a los apóstoles que ellos no le vayan a predicar a los gentiles, porque Jesucristo no se imaginaba la calidad de conflicto que iba a tener en Mateo 11 y 12. Cuando Jesucristo se da cuenta la calidad de conflicto que hay en el pueblo de Israel, que ya de por sí él sabía que el pueblo de Israel se había perdido, que estaba con ceguera espiritual, como lo llaman en el libro de los Hebreos, de Romanos capítulo 11, versículo 8, habla de lo que se llama espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen. Eso es el espíritu de estupor. Ya el pueblo de Israel se había perdido y a Satanás le había funcionado la estrategia. La palabra de Dios se había entregado desde el libro de Éxodo, hacía 2000 años. Y el pueblo no entendía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos la transformaron en lo que él le prohibió a Adán y a Eva y les dijo, ciertamente del árbol de la ciencia, que es el entendimiento, y del mal, que es el corazón de Satanás, no comáis, porque el día que usted se ponga a entender las cosas que yo le doy, ciertamente va a morir. Génesis 2, 16 y 17. Ya el pueblo de Israel estaba perdido. Ya el pueblo de Israel no había manera de ser sacado del punto donde él estaba. Entonces Jesucristo dice, voy a explicarle ahora a la iglesia qué es lo que yo vine a hacer. En el versículo 3 encontramos nosotros una línea que dice, y les habló mucho en parábolas. Parábolas son historias familiares para explicar algo del reino de Dios. Pero esa explicación le iban a entender solamente aquellos que estuvieran con Cristo Jesús. Entonces les dice, yo les voy a hablar en parábolas. Y aquí dice, he aquí, el sembrador, que es Jesucristo, sale a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? Él salió a sembrar la palabra de Dios. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar en el tema y vamos a empezar a ver muchas cosas. Voy a terminar leyendo, no voy a explicar hasta que entre propiamente en el tema que tenemos. Dice el 13. Y mientras sembraba, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron aves. Vamos a estudiar lo que significan las aves. Las aves y la comieron. ¿Qué se comieron las aves? Las aves se comieron la palabra de Dios. Eso fue lo que sucedió. La segunda cayó entre pedregales. Vamos a ver, primero voy a aclarar algo. ¿Qué es un camino? Un camino es un lugar en aquel tiempo transitado por las personas donde el suelo se había endurecido, donde no iban a hacer nada. Muchas de las semillas cayeron ahí. Y esas semillas nunca van a brotar, simplemente el sol las seca. En el versículo 4 dice, y mientras sembraba, dice, parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y se las llevaron. Vamos a ver a dónde se llevaron esas aves. Primero vamos a ver qué son las aves y a dónde se las llevaron. Parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra y brotó y no tenía raíz, no tenía profundidad en la tierra. Esa fue la segunda. Tercera, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó.
Si nosotros no tenemos una raíz en Cristo Jesús, nos vamos a secar. ¿Y cuál es la raíz? Lo que salió el sembrador a sembrar, la palabra de Dios. 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahorita vamos a ver la definición de qué se trata eso, porque todo está dicho ahí. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual a 30 por uno, dice. Y el que tiene oídos, oiga, porque no todos oyen. Y vamos a definir también qué es ese oiga. Bajemos, Sergio. Dice, el propósito de las parábolas. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Y respondiendo les dijo, porque a vosotros, los que estaban con él, dice, a vosotros es dado saber los misterios, lo que el mundo no se explica. A nosotros, los que estamos con Cristo, nos es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. No entiendan aquí que el reino de los cielos es el reino de Dios. No lo es. El reino de los cielos es aquí en la tierra y lo vamos a ir estudiando ahora poco a poco para que no se confunda, para que cuando yo utilice la palabra del reino de los cielos, ustedes digan que estamos hablando de la iglesia. No hablamos de la iglesia. Tampoco estamos hablando del cielo de Dios. Tampoco estamos hablando de eso. Estamos hablando de un reino de los cielos. Dice el 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. O sea, usted entre más se mantenga en Cristo, más revelación va a tener y más le va a servir a él. Dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y hay muchas parábolas al respecto de esto. Entonces dice el Señor, ustedes que están en Cristo Jesús, ustedes van a recibir todas las enseñanzas que yo tengo porque el Espíritu Santo se las va a revelar. Pero aquellos que no la tengan, estoy parafraseándola, aquellos que no la tengan, más bien se van a perder en el camino. 13. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y entienden, porque ellos lo que van es estrictamente a entender que un hombre está sembrando semillas y entonces empiezan a hablar de que la tierra hay que abonarla, de que hay que echarle agua, de que hay que hacer una serie de cosas, pero la palabra de Dios crece, como lo dice, a tiempo y a destiempo. Entonces la palabra de Dios, la gente que entra con un razonamiento humano no la va a entender, no la va a oír y va a leer y no sabe lo que está leyendo. Los que estamos en Cristo Jesús, por eso siempre oramos cuando empezamos que el Espíritu nos dé a nosotros revelación y entendimiento para comprender lo que nos quiera enseñar. Esta palabra fue dicha por Isaías. Isaías dice, subamos, Sergio, arriba del versículo 14. No más, al revés. Para abajo, entonces. Ok, 14, vámonos a 14. 14. Dice así, de manera que se cumpla en ellos. ¿Quiénes son ellos? En estos momentos eran los judíos. Dice, la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Dice, porque, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El pueblo de Israel, como ya lo vimos muchas veces, acuérdense cuando hablábamos de la casa de oración, que Jesucristo llegó y limpió el templo y sacó a todos los mercaderes y les dijo, esta casa mía será llamada casa de oración. Cuando él limpió la casa, cuando él quitó su pecado, cuando él le entregaron la honra y la gloria a Dios, dice la palabra de Dios, que él empezó a hacer milagros. Eso está en el capítulo 21 del libro de Mateo, ya lo habíamos estudiado. Entonces dice más abajo, el 16, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. La palabra bienaventurados significa dichosos, gozosos, aceptos delante del Padre. Entonces les está diciendo Jesucristo Jesús, como ustedes andan conmigo, ustedes tienen que sentirse bienaventurados porque lo que ustedes lean lo van a entender, porque lo que ustedes vean lo van a percibir y lo van a manipular de una manera correcta para su espíritu y lo que ustedes oigan, lo oyen para su beneficio. ¿Quiénes otra vez? Los que están junto a Cristo Jesús. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearían ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Acuérdense que yo les había hablado a ustedes también que la palabra de Dios
ha venido progresivamente siendo revelada al hombre. De tal manera que lo que nosotros conocemos en el año 2020 no era lo que conocían los apóstoles en el año 30, cuando Jesucristo empezó a predicar. Mucho menos en el año 600, en los años 600 antes de Cristo, cuando Daniel estaba recibiendo las profecías. Muchísimo más atrás con David y muchísimo más atrás en el Edén, no lo tenían. Nosotros hoy tenemos la dicha de Dios y la gracia de que hemos visto cómo las escrituras se han venido abriendo y nosotros hemos venido entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, a eso se refiere con los profetas. ¿Cuánto hubiera deseado el profeta Jeremías, que era el profeta llorón, haber visto el pueblo de Dios hoy? Él habló de la iglesia en otros términos, o Isaías, o el mismo Daniel. Ellos hubieran, me imagino yo, que se hubieran llenado de alegría, ellos al saber que lo que Dios les había revelado a ellos 2500 años antes, hoy se está cumpliendo. Si nosotros nos contentamos cuando le decimos salgan nuestros hijos y se cumple la vida de ellos, ahora imagínense ustedes estos hombres que entregaron su vida completamente a Dios para poder ver lo que nosotros estamos viendo hoy. A Jeremías lo tuvieron desnudo durante muchísimo tiempo, porque a él no lo dejaban predicar la palabra de Dios. Isaías murió horroroso. Bueno, ni para qué vamos a seguir mencionando cosas. Entonces, vamos a ver, vámonos a los apuntes ahora. Sergio, y nos vamos a pasar a los apuntes porque yo ahí lo organicé de una manera diferente. Entonces, con esta organización que yo les hice ahora, bajemos más, Sergio, vámonos hasta la página 9. No, 9 de número, no 9 de las que vos tenés ahí, porque yo lo tengo en 2 partes. Después de donde dice parábolas y entramos a la razón divina. Más para arriba. Ah, bueno, sí, siga, dele para abajo. Baje más. Siga, ya casi va a llegar a donde dice la razón divina. Ok. Aquí está. La razón divina de las parábolas es porque Dios va a revelar los misterios que estaban desde la fundación del mundo, como lo puse yo aquí en las notas. Dice, las verdades dadas en Mateo 13 habían sido guardadas en secreto desde la fundación del mundo. ¿Por qué estaban guardadas en secreto desde la fundación del mundo? Porque nadie se imaginaba que los gentiles iban a asumir la responsabilidad e iban a ser injertados dentro del pueblo de Israel. Y entonces decía el Salmo 78:2, abriré mi boca en parábolas, en proverbios, dice, y hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Entonces cuando se escribieron los salmos, este salmo lo escribió David, se está hablando de que al final de los tiempos, Dios iba a hablar e iba a revelar las cosas que estaban escondidas, que no se sabían. Acuérdense que para esa fecha estábamos hablando de David y habían de pasar todavía 14 generaciones más, bíblicamente hablando, para que naciera Jesucristo. Entonces estamos hablando de mucho tiempo para atrás. El apóstol Pablo, ustedes saben que nosotros tenemos 8 dispensaciones. Estamos en la 7ª dispensación. La 8ª dispensación es la del milenio. Entonces dice aquí, hablando Pablo, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar el evangelio a los gentiles. Acuérdense, y esto es bien importante que lo tengan siempre presente, que el apóstol de los gentiles fue Pablo. Y que todas las iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, fueron fundadas por Pablo. Pablo fue enviado a abrir la iglesia a los gentiles. A Pedro se le encargó que él le predicara y le llevara el evangelio a los judíos. Las 2 responsabilidades son importantísimas, ninguno es más que el otro. ¿De acuerdo? Jesucristo le está diciendo, dice, para que usted le anuncie el evangelio a los gentiles de las inescrutables. Inescrutables es indudables,
riquezas de Cristo. A Pablo se le encarga que él le vaya a hablar a los gentiles, a los que no tenían Dios, a los que no tenían esperanzas, a los que no tenían promesa, a los que no tenían ley, que les vaya a explicar a él la riqueza del evangelio. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos. Y esa dispensación, que la vamos a ver más adelante, se refiere a la iglesia que nosotros estamos viviendo hoy, la dispensación que Pablo empezó a vivir en su periodo. Esa es la dispensación que nosotros tenemos hoy en día y que a Pablo le fue encargado. Esas las razones divinas, estamos nosotros hablando de las escrituras. Y él dice, esa dispensación y esas enseñanzas y esa razón divina aparece en Mateo 13, 34 y 35. Bajemos. Sergio. Cuando dice el Señor, en aquel tiempo respondiendo Jesús, Jesús es el que responde y les dice, te alabo Señor Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Los niños son como llegamos nosotros cuando nos arrepentimos al Señor. No sabemos ni para dónde vamos, ni qué vamos a hacer. Lo cierto del caso es que tenemos una esperanza y no sabemos cómo llegó esa esperanza a nuestros corazones, donde nosotros aceptamos a Jesucristo y entonces lo recibimos a Él como nuestro Señor. Esa es la razón. Esos eran los misterios y la razón divina por la cual vamos a estudiar nosotros de una manera profunda lo que se trata el libro de Mateo capítulo 13. Ahora, vamos a entrar de fondo en las parábolas. En las parábolas del sembrador, van a haber 4 instancias. La primera instancia dice así, la semilla, la palabra de Dios que cayó junto al camino. La palabra de Dios que cae junto al camino son esos corazones duros, esos corazones indiferentes, esos corazones a los cuales Dios no tiene ninguna importancia para ellos. Como dice, ¿cómo es que dicen los ateos? Los ateos tienen una frase que dice, nosotros vivimos de resultados. Nosotros vivimos de la que la ciencia produce. Y normalmente se cierran sus corazones. Por eso cuando a los médicos yo les digo que son personas que Dios utiliza mucho, porque ellos lidian todos los días con la muerte de alguna manera. Enfrente los tienen, los ven morir, conocen sus necesidades y conocen sus dolores. También conocemos los ataques a que ellos son sometidos todos los días. Son ataques violentos, ataques a mansalva, ataques para destruirlos, como nos quieren destruir a nosotros también cuando nosotros nos dedicamos a servirle al Señor. Mientras usted esté pasivo, usted no tiene ninguna preocupación. En el momento en que usted le empieza a servir al Señor, sus preocupaciones se van porque usted se va a poner a orar. Pero entonces el Señor a usted les va a empezar a dar armas. Y vamos a ver, esas piedras junto al camino son, dice, las piedras que el príncipe de este mundo nos pone. ¿Y cuáles son las piedras que el príncipe de este mundo nos pone? Es el razonamiento humano, es el entendimiento, es la lógica. Como le dijeron a Adán y a Eva, es el árbol de la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal, donde el suelo es duro, no hay esperanza. El suelo es duro. Vamos a seguir ahora. Mateo 13. No bajamos mucho. Ahí está. Mateo 13:4. Y aquí vamos a empezar a hacer nosotros ahora un revolcadero. Dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves. Vamos a estudiar qué es las aves. Esta parte la vamos a ver de última, pero primero nos vamos a ir del otro lado, a la otra hoja. Mateo 40. Génesis 40, 17, 20. En las escrituras de Bible Gateway. Ustedes se acuerdan, les voy adelantando un poquito la historia. En el 40. Ustedes se acuerdan cuando José fue enviado a la cárcel, donde la mujer de Putifar lo acusó a él de que
José quería abusar de ella. A José primero, después de que administraba las propiedades de Putifar, lo mandaron, o sea, José le perdona, perdón, Putifar le perdona la vida y la manda a las cárceles del faraón. Estando en las cárceles del faraón, él empieza a administrar las cárceles. Y cuando llega ahí, mandan a dos personajes importantes. Mandaron al copero del rey y mandaron al panadero. Porque a él se le había perdido un anillo. Entonces llegan ellos dos ahí presos a la cárcel. Y entonces José le encarga, Putifar le encarga a José que José los cuide bien. Entonces viene José y le dicen a Potifar que José tenía revelaciones. Entonces vienen a él y vienen el copero y el panadero. Al copero que estaba ahí, bueno, voy a leerlo para no narrarlo yo, dice. En el canastillo alto, uno era el panadero y el otro era el copero. Entonces el copero tuvo un sueño y José le reveló el sueño y le dijo que en 3 días iba a ser el liberado y que no tenía ningún problema. Entonces el panadero le dice también a José que por favor le interprete el sueño. Entonces José le dice que le va a interpretar el sueño y esa es la lectura que vamos a tener aquí. Dice, en el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón y las aves del cielo comían del canastillo. Vean, las aves del cielo llegaban y comían del canastillo que estaba sobre la cabeza del panadero. Las aves llegaron a comer sobre la cabeza del panadero. Le dice, y respondió José y le dijo, esa es tu interpretación. Y aquí va a dar la interpretación de lo que significan las aves. Hay muchas interpretaciones más. Ahora les voy a dar algunas otras referencias. Dice, los 3 canastillos son 3 días. O sea que en 3 días iba a haber un juicio. Ustedes van a ver más adelante también que una mujer se lleva y esconde durante 3 días la semilla. Entonces dice, y los canastillos son, desde 3 días son. El panadero tiene una canasta de pan en su cabeza con ricos manjares y él está viendo donde las aves se comen el pan. Las aves se comen el pan. José le dice, te voy a dar la interpretación. Esta es la interpretación de las aves. Son juicio. ¿Ok? Y le dice, al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te colgará en la horca y las aves comerán tu carne sobre ti. El ave es señal de juicio, pero es juicio sobre la maldad. Entonces, la visión que tuvo el panadero con las aves y el canastillo en su cabeza significaba que lo que le quedaban eran 3 días de vida, que iba a venir juicio sobre él. Y ese juicio sobre él es que lo iban a ahorcar. Dice el 20, y al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, él hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos, o sea, lo redimió al jefe de los coperos, dice, y la cabeza del jefe y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. El copero fue redimido y el panadero fue ahorcado. ¿Qué significa la palabra ave? Significa juicio, pero juicio contra la maldad. Les voy a exhortar a que ustedes se lean por su parte también el capítulo 31 del libro de Ezequiel. Ahí ya también aparece las aves. Las aves se reposaban sobre Satanás. Es una visión, una revelación de la caída de Satanás. Ese árbol también fue destruido y Satanás fue mandado al Edén con todos los pecadores. Entonces, el ave significa un juicio, pero un juicio dentro de la maldad. ¿Están claros en lo que significa la palabra ave? Ok, ahora nos vamos a ir otra vez al estudio. Ok. No estamos arriba. Sergio. No, más a, página, no sé si es la 11. No, no, estamos para arriba. Ahí está.
No, no, baje un poquito más. A ver, baje otro poquito, Sergio. No, eso ya lo vimos. Eso ya lo vimos. Más. Ok, ahí viene. Ahí está. No, ahí está. Entonces dice, ya entendimos lo que es ave. Vamos a ver qué pasó con esa ave. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y las aves vinieron y la comieron. O sea, no se les dio oportunidad de leer la palabra de Dios a la semilla que cayó junto al camino. ¿A dónde va a aparecer esta semilla al final de los tiempos? ¿Ve a dónde va a aparecer? En Apocalipsis 18:2 hay dos juicios. Está el juicio de la gran ramera y está el juicio de Babilonia. En el juicio de la gran ramera aparece lo que es las falsas doctrinas y la falsa iglesia. Y Babilonia significa el anticristo. Vamos a ver a dónde aparece el ave que está hablando, que hablamos aquí en Mateo 13:4. Dice Apocalipsis 18:2. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Y vean dónde aparece la ave. Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esa ave se robó la palabra de Dios. Ustedes saben perfectamente bien, como yo lo sé, que la palabra de Dios era prohibido leerla. Decían que la gente se volvía loca y que era muy complicada. La pregunta es, ¿quién se robó la palabra de Dios? Robarse la palabra de Dios no es solamente esconderla, es cambiarla, es modificarla. ¿De acuerdo? Esa palabra de Dios se la robaron. Por eso hay una gran cantidad de población en el mundo que se pierde. Acuérdense ustedes que, para mencionar una de las historias, una iglesia no daba las misas en el idioma oficial de cada nación, no la daba. Hasta que en esa iglesia, en 1962, oigan, casi 2000 años después de haber muerto Jesucristo, ordenan que los servicios se hagan en las lenguas nativas de cada lugar. Eso se hizo en un concilio. Y yo tengo las fechas y después lo vamos a estudiar. Pero entonces, la primera semilla se la roban. ¿A dónde aparece la semilla que se la robó? Aparece al final del tiempo en Babilonia. Y Babilonia va a ser juzgada. Ahí aparece el ave con la palabra de Dios. Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es, el que fue sembrado junto al camino. La persona que se le habla la palabra de Dios y no la atesora ni la entiende, el enemigo viene y se la lleva porque nunca la recibió. Esa palabra de Dios le fue robada. El ave se la llevó. Y esa ave es un ave de juicio que ustedes van a ver más adelante. Entonces, primero se roban la palabra de Dios. Vámonos a la segunda parte donde cayó la semilla. La semilla dice que cae entre pedregales. ¿Cuál es la característica de estos pedregales? Dice Mateo 13:5, dice, parte cayó en pedregales, donde no hay tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. O sea, simplemente hubo una emoción en su vida que ya nosotros conocemos perfectamente bien. Por eso la palabra dice que no todos los que me dirán Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, y eso es parte de ellos. Dice, cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Ahora, ¿quiénes son los que caen en pedregales? Aquí lo dice. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra de Dios y al momento, pero ya la palabra que dice, al momento, la recibe con gozo. Al momento, nada más dice. Pero no tiene raíz en sí. Sí. Se me hace que vas un poquito rapidito. Soy Ofelia. Ok, sí, Ofelia, ya vi. Ok. ¿A dónde quedaron? Gracias. No, pues nada más así un poquito más despacito para que nos quede, bueno, por lo menos a mí, no sé qué opinan los demás. No, está bien. Gracias, Ofe. Gracias. Ok.
Entonces vamos a ver, la primera cayó junto al camino. ¿Qué es la semilla que cae junto al camino? La semilla que cae junto al camino son las personas que quieren entender lógica y racionalmente la palabra de Dios. Nunca se va a quedar con ellos. Viene el ave, que significa juicio, juicio malo, y se va a robar la semilla. Y obviamente no la va a atesorar. Esa fue la semilla que se sembró junto al camino. Vamos a hablar ahorita de la que se sembró en pedregales. Obviamente los pedregales son lugares donde no hay tierra buena, sino que generalmente hay tierra muy suavecita, lo que nosotros le llamamos tipo arena o tipo lastre, una tierra donde muy difícilmente las cosas van a crecer. Entonces, parte de la semilla cayó ahí. Esas son las personas que algún momento fueron a la iglesia y se sintieron llenas de emoción, felices y contentas, y dijeron, yo recibí al Señor. Pero en realidad no va a haber fruto. Vean lo que dice aquí. Parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. O sea, simple y sencillamente la palabra de Dios no generó ninguna profundidad en él. Para él fue lo mismo. Él simplemente lo consideró un acto emocional. Como las personas que reciben a Jesucristo en su corazón y dicen, los problemas se acabaron. No, los problemas no se acaban. Usted pasa a una instancia superior. Usted en ese momento, usted es salvo y tiene la salvación en sus manos. Los problemas no se van a acabar. ¿Por qué? Porque los problemas han sido el resultado de una serie de decisiones equivocadas que usted ha tomado en su vida que Dios quiere corregir. Y entonces Él, a través de sus errores, va a empezar a demostrarle a usted a dónde es que usted tiene que ir cambiando en su vida. Esa parte no se va a dar en los pedregales. ¿Por qué? Porque dice el 13:20, dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra de Dios, dice, y nunca la recibe con gozo. Nunca va a recibir la palabra con gozo. Simple y sencillamente no la tiene. Son las personas que emotivamente recibieron la palabra, dice, pero no tiene raíz, dice, sino que es de corta duración. Pues luego al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando nosotros vemos que los cristianos empiezan a reclamar que por qué a ellos les está sucediendo las cosas que les suceden, si ellos ya llegaron a los pies de Cristo, una expresión muy normal. ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? De si no me suceden a mí, le tienen que suceder a otro. No, la corrección es para mí, yo tengo que amar la corrección. Dice el Señor que su vara y su callado me infundirán aliento, me va a corregir. El Señor dice que a través de la prueba, Él me corrige. Esta gente no quiere soportar la prueba. Dice, pero no tienen raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, cuando tenemos nosotros tropiezos en nuestra vida o aflicciones, inmediatamente le echamos toda la culpa a Dios y entonces decimos, Dios es el culpable. Esas son las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, que fueron netamente emocionales. Esas son las segundas. Las primeras son las que cayeron junto al camino, que es una tierra dura, que es una tierra árida, que difícilmente va a germinar y si germina, el sol la va a matar. Igualmente los pedregales, porque los pedregales llegaron por pura emoción. Los primeros quisieron entenderla, los segundos llegaron de una manera emocional. Vamos a llegar a la tercera. Vamos a llegar a los espinos. Los espinos son una tierra fértil. Es una tierra donde el Señor puede hacer crecer. Y normalmente esta gente, la que realmente recibe a Jesucristo, no se van a perder. La salvación no se pierde. Pero son personas que no van a dar fruto. Y vean lo que dice aquí. Son las personas que la semilla no crece en ellos, pero tienen todo el material para hacerlo. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Vamos a ver por qué la ahogaron. O sea, estas personas llegaron, estaban caminando bien en el evangelio. ¿Qué fue lo que les pasó? Que cayeron en una pandemia como la que nosotros estamos, y vean lo que les va a suceder, dice. Y este fue sembrado entre espinos. Nosotros sabemos que donde hay espinos es muy difícilmente va a crecer la buena semilla. Generalmente se secan. Y primero están los espinos y posteriormente está la vegetación. Aquí se está refiriendo a los que crecieron entre espinos. Los espinos son las complicaciones de la vida. Son los momentos difíciles.
son las personas que fácilmente pierden su enfoque y se vuelven al mundo. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan su palabra y se hace infructuosa. Es una persona que no entiende y no conoce la palabra donde dice que el Señor a nosotros nos da una medida apretada y rebosante, que la felicidad del cristiano no está en este mundo, está en el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes son los que caen entre los espinos? Son aquellos que se dejan engañar fácilmente por el mundo y los afanes del mundo los destrozan. Finalmente vamos a caer a la cuarta semilla. Dice, la cuarta semilla es la buena tierra. Dice, describe que la tierra es fértil y sin hierbas malas. La cosecha buena y productiva crece en buena tierra. Lo que nosotros estamos haciendo es queriendo crecer en buena tierra. Y dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál es ese fruto? Ese es el fruto del Espíritu Santo. El que rige la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, vamos a dar testimonio y vamos a producir fruto al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. Nosotros somos los que vamos a hacer que la iglesia de Cristo crezca, los que cayeron en buena tierra. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Dios, da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Cuando ustedes lean el libro de San Juan, capítulo 15, van a leer esa escritura que dice, vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid. El árbol del crecimiento que está en la tierra es Cristo Jesús y nosotros somos los frutos. Y nosotros estamos llamados a dar fruto porque Cristo está en nosotros. Esos son los que están en la buena tierra, los que entienden la palabra de Dios, los que se entregan diariamente a buscar las verdades que en ella están escritas. Al final de esta enseñanza dice, el que tiene oído para oír, oiga. ¿De qué se trata eso? Dice, ese era un llamado para todos los que escuchaban la palabra de Dios. No era un llamado para todos, sino que era un llamado para aquellos que espiritualmente se habían sensibilizado en conocer de la palabra de Dios. Entonces, tenemos 4 tipos de personas que van a escuchar el evangelio. 4 tipos. Las personas que van a racionalizar la palabra de Dios y nunca la van a entender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue revelada a los que son como niños, no a aquellos que quieran entenderla, porque no la van a poder entender si el Espíritu Santo no se la revela. La segunda es la que cayó entre los pedregales. Esos son los que emocionalmente dicen que han recibido a Cristo Jesús, pero no lo han recibido. Fueron de emoción, nada más. No lo viven. Los que cayeron entre espinos son los que sí recibieron a Cristo, pero no van a dar fruto. ¿Por qué? Porque el afán del mundo se los llevó. Yo me acuerdo cuando estaba yo sacando la maestría en teología, que teníamos un compañero que yo le preguntaba, bueno, ¿y cuándo te vas a ir vos a servirle al Señor? Y él me dijo, una vez que yo pague la casa y salga de las obligaciones. Ya pasaron más de 30 años, ni pagó la casa, ni salió de las obligaciones. Ahí está pegado. ¿Por qué? Porque su semilla cayó entre espinos. Y finalmente está la buena tierra, el que entiende que la obra es del Señor Jesús y que uno solamente tiene que disponerse para hacer las obras que el Señor a nosotros nos encomienda. Muy bien. Vamos a entender ahora lo que está otra vez en las notas. Para entrar a la parábola del sembrador, en Génesis, en el de Efesios 2. Para que veamos nosotros un poquito de qué se tratan esas 3 semillas que nosotros tenemos ahí. ¿La encontraste, Sergio?
Es que Sergio es arquitecto. Romanos 17. Vean lo que habla de la palabra de Dios. Hablando de las semillas, dice: así que la fe es por oír, y por oír la palabra de Dios. O sea, las personas que oyen la palabra de Dios son las que están con fe recibiendo lo que el Señor tiene para ellos. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero dice el Señor también que no solamente debemos de ser oidores, sino que en Santiago 1:22 dice cuál es el siguiente paso para los que solamente les gusta oír. Dice Santiago 1:22, dice: pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, no es que solamente usted la escuche, sino que usted la ponga en práctica. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí con respecto a la parábola del sembrador. Dice, usted escucha la palabra de Dios, dice, usted la oye y usted va a tener fe. Usted va porque usted tiene fe. Usted va a ver los milagros que Dios hace en su vida. Dice, pero no solamente es que usted la escuche, sino que usted también la ponga en práctica. Dice, no se engañe. Y finalmente viene el tercer grupo que está aquí y le dice así, porque hay gente que escucha la palabra de Dios, pero ya lo que va a pasar. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena palabra como a ellos, o sea, hablando de todos los anteriores, que a ellos también se les anunció la palabra de Dios, dice, pero no les aprovechó oír la palabra de Dios, dice, porque estaban con el teléfono en la mano durante todo el servicio. No, eso no lo dice. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena palabra como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Se quiere decir que cuando usted va a una iglesia, hay gente que, y son los menos, están realmente poniendo atención a lo que se está diciendo y está discriminando la información que le corresponde, y hay gente que también está ahí que no está entendiendo lo que la palabra de Dios es. Entonces tenemos nosotros 4 tipos de oyentes. Tenemos los oyentes que son indiferentes a la palabra de Dios, que la quieren racionalizar. Tenemos a los oyentes que son aquellos que por el emocionalismo recibieron a Cristo en su corazón y dicen que ellos son cristianos y no lo son. 3, los que crecieron entre, déjenme recordar mi nombre, los que crecieron entre los espinos, que los afanes del mundo se los llevaron a ellos, y los que crecieron en tierra fértil. Esos 4 tipos que están ahí, lo que leímos nosotros ahorita es los que crecieron en pedregales. Son los que aparecen en 4:2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea que hay gente que la oye, sí la oye, pero solamente la oye, no la entiende. Ese es un grupo de gente. Otros van y la entienden y le dicen, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. O sea, ellos te van a hablar a vos de la palabra de Dios, pero usted nunca la va a entender. Y ellos se engañan permanentemente. Y la primera parte que dice ahí, en Romanos 10:17, le dice, pero la fe viene por el oír y viene por el oír la palabra de Dios. Esos 3 versículos están resumiendo todas las 4 tipos de siembra que nosotros tenemos. Quiere decir que hay 4 tipos de cristianos. Y esos 4 tipos de cristianos, solamente el 25% de los cristianos realmente escuchó la palabra de Dios. Muy bien, vamos a seguir un poquito más, a ver si me da tiempo. Sí, porque hoy empezamos más tarde. Volvámonos a la enseñanza. ¿Tienen muchas dudas? Ofe, ¿le bajé la velocidad o no? Sí, ya mejor, gracias. Ok, muy bien. Vamos a seguir entonces. Vamos a empezar a ver la parábola del sembrador que está más abajo. ¿Qué fue lo que hice yo con la parábola del sembrador? Yo lo que hice fue, si ustedes leen todo el texto,
ustedes se van a dar cuenta que en distintos versículos se empieza a hablar de las mismas cosas. Entonces yo lo que hice fue que los junto y los complemento para que sea más fácil para ustedes entenderla. Esta parte de este documento yo creo que sí les va a llegar. El que tenía para hoy no creo, porque no vamos a llegar ahí. Entonces dice que dice, cuando el Señor está hablando de la palabra del sembrador, Él está aquí aclarando exactamente lo que va a ser, como lo puse yo aquí, el reino futuro de Cristo. Esto es lo que va a acontecer con la palabra de Dios. Acuérdense, la palabra de Dios encierra los evangelios. Dice en San Juan capítulo 7, dice que dice que la Biblia, la palabra de Dios, habla de él. Toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, habla de Jesucristo. Entonces Jesucristo está diciendo aquí que Él lo que va a hacer es revelar 7 detalles que vamos a ver. Yo junté los versículos para que ustedes lo vayan entendiendo de qué se trata. Dice, el punto número 1, dice, y aquí voy a juntar los versículos y ustedes los van viendo, dice, el que siembra la semilla la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y aquí pongo los 2 versículos. Baja un poquito más, Sergio, para verlo, este y el que sigue. Ahí, dice, 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, que obviamente, y les repito, no es la iglesia, es el reino de este mundo. El reino de los cielos, dice, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, él va a sembrar la buena semilla en su campo, él va a sembrar la buena semilla en el mundo, es lo que quiere decir. Y en el mundo aquí hay de todo. Él viene y siembra la buena semilla. Dice el 37, respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces ya nosotros sabemos que la buena semilla es la palabra de Dios. Y en este caso específico es el Evangelio. Jesucristo sale, como ya lo vimos al principio, Jesucristo sale de la casa de Jacob y se sienta junto al mar a hablarle a las multitudes de la palabra de Dios. Y les está hablando en parábolas, para que ellos puedan entender qué es lo que Él está haciendo. Aquí Jesucristo lo está aclarando bien. Dice, Él salió a sembrar la semilla al mundo, a las aguas, a todas las personas, porque Él vino por los justos y por los injustos a predicarle la palabra de Dios. Y la sembró la buena semilla en el campo. Respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios. Quiere decir entonces que la buena semilla se refiere a la palabra de Dios y específicamente en este caso se refiere al Evangelio. Punto número 2. Dice, la buena semilla representa a los hijos del reino. Vamos a ver quiénes son los hijos del reino y aquí vamos ya a empezar a aclarar términos. Es importante que todos estos términos nos queden claros. Estamos hablando de lo que va a ser la iglesia. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo? ¿Cómo nos íbamos a enfrentar nosotros al reino de las tinieblas? Dice, acordándonos de que la palabra de Dios se la llevaron las aves y que tenemos 4 tipos de oyentes y tenemos 3 tipos de oidores. Dice, la buena semilla representa a los hijos del reino. Dice, estas palabras ocurren también y dice Mateo, vamos a ver qué dice Mateo 8:12, dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Entonces, para que vayamos entendiendo que los hijos del reino no son los hijos de Dios, son los hijos del reino, son los hijos de Satanás. Y el papá de ellos aparece escrito en Juan 8:44. Dice, mas los hijos del reino, los hijos del mundo, ese hijos del reino significa mundo, mas los hijos del mundo serán echados a las tinieblas de afuera. Dice, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son los que van ahí? Ahí van los que son del mundo, los que han preferido seguir la maldad. Dice, otro significado para los hijos del reino serán echados afuera. Se refiere a los que pensaban que eran leales a Cristo, pero no lo son. Esos son los hijos del reino. Y obviamente, y sobra decirlo, que también los hijos del reino son todos aquellos que nunca recibieron a Jesucristo en su corazón. ¿Cuáles? Los que están junto al camino y los que fueron sembrados en pedregales. Y muchos de ellos son los hijos del reino. Otros pocos que están, otros pocos que aparecen en la parábola de, se me dan los nombres, en la parábola de los espinos, esos sí recibieron a Cristo Jesús, pero no dan fruto. Esto lo vamos a estudiar después. En Romanos 9,
6, 7, somos un poquito serios. Y esta escritura ya la vimos, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque la palabra de Dios no falla, el que fallamos somos nosotros, dice. Porque no todos los que descienden de los israelitas son israelitas. Dice, ni los que descienden de Abraham, todos son hijos de Abraham, sino de Isaac. Entonces, ¿por qué los hijos de Abraham? No, porque en Abraham hubo dos. Uno se llamaba Ismael y el otro se llamaba Isaac. Pero ustedes saben que Abraham se volvió a casar y tuvo más hijos, y eso aparece en Génesis 25. Entonces se está hablando de toda la descendencia que tuvo Abraham, solamente los de Isaac son los que fueron llamados a la obediencia. El resto no fue llamado a la obediencia. Muy bien. Entonces dice, ya vamos entendiendo que los hijos del reino son los hijos de Satanás, donde será el lloro y el crujir de dientes. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo Jesús. Vamos a ver el mundo. En el punto número 3 dice, el campo es el mundo. En el mundo es donde se va a sembrar la cizaña. ¿Qué dice Mateo 13, 24? Bajemos un poquito serio. Aquí está, dice. Mas los hijos del reino, que ya lo leímos, dice, otro poquito más, que lo pegué 2 veces. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Vamos entendiendo el término de hijos del reino. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a seguir aclarando el concepto del campo. En el mismo Mateo dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Quiere decir que en el mundo Jesucristo sembró la semilla, pero también el enemigo va a sembrar la semilla y le dice, respondiendo, él le dijo en Mateo 13:37, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La buena semilla es el Evangelio. Y en el 38 dice, y el enemigo que la sembró, dice, la cizaña, dice, es el diablo. Y la ciega, la corta, entre la buena semilla y la cizaña, dice, es el fin del siglo. Y los segadores, los que cortarán, los que harán la cosecha, son los ángeles. Si usted se lee el libro del Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el versículo 22, los ángeles, los mensajeros de Dios, son los que van a recoger la cosecha. Y está lleno de ángeles desde el principio hasta el final. Y aquí es importante aclarar lo siguiente. Los ángeles funcionaban, y obviamente existen hoy en día, en el Antiguo Testamento con mucho mayor claridad, porque para nosotros tenemos hoy en día el Espíritu Santo. Y si usted se lee Hebreos 1:14, dice la palabra de Dios que los ángeles son servidores de aquellos que van a ser hijos de Dios. Quiere decir que los ángeles son inferiores a nosotros, de acuerdo con la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a ser redimidos. El Señor nos va a llamar. En Apocalipsis 4:1 y 2, usted oye donde llama a la iglesia, y obviamente tenemos que interpretarla. El que nos llama directamente a nosotros es Dios, pero en esta parte de aquí son los ángeles los que vienen a hacer el juicio. Entonces los ángeles son los que van a hacer el juicio de la palabra de Dios. ¿Contra quién? Contra aquellos que tomaron la semilla de la cizaña y le hicieron para ellos. Los otros van a ser redimidos. Entonces tenemos aquí, ya hemos definido todo el escenario. Por un lado tenemos nosotros el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La semilla es sembrada en el mundo. El mundo es el campo donde se siembra tanto la buena como la mala semilla. Ahora vamos a hablar del reino. ¿Cuál es el reino? Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Iniquidad es maldad. Jesucristo va a enviar a sus ángeles. Dice, y los ángeles, por eso les aclaraba ahora lo que es tener el Espíritu Santo en nosotros y lo que es tener los ángeles. No, a nosotros el Señor nos llama directamente porque el Espíritu de Él mora en nosotros. Pero a los que no,
Los que no lo tienen, dice, Él enviará a sus ángeles. ¿Para qué? Dice, porque fueron los que sirvieron de tropiezo y los que hacen la maldad. Los ángeles van a tomar de su reino a los que hicieron maldad. A los otros, Jesucristo nos va a llevar a su presencia. Espero que esto les haya quedado claro. Seguimos a Mateo 13:43. ¿Quién es el reino del Padre? Dice, entonces los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiénes son los que van a resplandecer? No los que los ángeles recogen, porque los ángeles ya vimos que van a ser recogidos por la cizaña, que ha sido piedra de tropiezo, van a ser recogidos directamente por los ángeles y van a ser enviados directamente al juicio del trono blanco. Nosotros no, la iglesia no, porque en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 13, la palabra de Dios dice que nosotros somos sellados con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo está en mí. Y cuando el Padre me llame a mí, porque dice que las ovejas escuchan su voz, nosotros nos iremos directamente con Él. Los ángeles no tienen que venir a nosotros. Los ángeles son servidores de nosotros cuando tenemos a Cristo. Pero cuando no tenemos a Cristo, en Hebreos 1:14, cuando no lo tenemos, nosotros somos superiores a los ángeles. Si nosotros somos superiores a los ángeles, ¿cómo es que nosotros vamos a ser recogidos por un ser inferior, hablando espiritualmente y en contexto bíblico? No lo vamos a hacer. En el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 3, dice que nosotros, los hijos de Dios, vamos a juzgar al mundo y también vamos a juzgar a los ángeles. Nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está adentro de nosotros. Muy bien, ahora, en estas notas que ustedes les van a mandar hoy, yo puse una nota aquí abajo donde dice, note que el campo no debe entenderse como la iglesia. Repito, el campo no debe de entenderse como la iglesia. El campo debe de entenderse como el mundo. Entonces, cuando usted le hablen de la parábola del reino de los cielos, usted tiene que ponerse muy listo para ver qué tipo de mensaje le van a dar. Esta palabra, como yo les he dicho a ustedes, la Biblia se explica sola y sola se está explicando. Vamos a seguir adelante. ¿Quién es el enemigo que sembró la cizaña? Vamos a volver a juntar otra vez versículos. Vamos a juntar dos. Dice, vamos a ver quién es el que la siembra. Dice, mientras dormían los hombres. Dormir significa estar en un estado de letargo no consciente. No estar en las cosas de Dios. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. O sea, usted tenía la buena palabra, pero por estar usted dormido, vino el enemigo y le sembró la palabra de Dios y usted ni cuenta se dio. La persona ni cuenta se da. En el 13:28 dijo, y un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y los arranquemos? Y esa pregunta tiene todo el sentido del mundo. Si nosotros somos la luz del mundo, si nosotros somos la sal de la tierra, si nosotros somos los llamados a predicar el evangelio, ¿qué pasaría si nosotros que tenemos a Cristo Jesús somos quitados del mundo? No se convertiría nadie, por favor, eso tengámoslo claro. No se convertiría nadie, por eso nosotros estamos llamados, y Jesucristo lo dice en esta parábola. Yo no me los puedo llevar a ustedes todavía, porque todavía queda mucha gente por convertirse, y ustedes son los llamados a llevar la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 13:39? Refiriéndonos al mismo tema, no vamos a cambiar. Jesucristo lo explica en Mateo 13:39 y dice, el enemigo que sembró es el diablo. Ese fue el que sembró la palabra, la palabra y la cizaña. Dice, y la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y repito otra vez el concepto. Los ángeles son inferiores a los hijos de Dios. A nosotros nos llaman por medio del Espíritu Santo. Los ángeles reconocen los pecadores. ¿Por qué reconocen los pecadores? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Y la siega es nada más y nada menos que el juicio del trono blanco. ¿Ok? Muy bien, sigamos.
La cizaña son los hijos del malvado. Vean cómo todo se viene explicando en las mismas escrituras. Lo único que yo hice fue que las fui acomodando para que ustedes lo fueran entendiendo de una manera bien clara, y posteriormente cuando lo lean está cada una con numeritos y con títulos, así normalmente yo hago los estudios, yo hago la pregunta y mando la respuesta, que estoy haciéndome yo las preguntas. Dice, las cizañas son los hijos del malvado. Vamos a ver qué dice la escritura. 25, 26 y 27 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Vea que dice, vino su enemigo, el enemigo de los hombres, no de los pecadores, enemigo de todos, de los pecadores y los no pecadores. Dice, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Dice, y vinieron entonces los siervos del padre y le dijeron, Señor, ¿no sembraste la buena semilla en tu campo? Pues ¿de dónde salió la cizaña? Y vuelve otra vez a la pregunta en el 29 y le dice, y les dijo, no sea que al arrancar la semilla arranquéis también con ella el trigo. No dice la mostaza, quiero que quede claro, no dice la mostaza, dice el trigo. Dámense en esa palabra. La mostaza tiene otro significado diferente. Aquí se habla del trigo. Entonces dice que mientras las personas estaban en otras cosas, en los afanes del mundo, en los devenires de la vida, en los placeres que el mundo ofrece, vino Satanás y le sembró la cizaña. Entonces Jesucristo les dijo, no la arranquen, porque la única manera de que los pecadores se den cuenta que están mal es a través del testimonio de los hijos de Dios. Y lo explico otra vez en el 13:39, ya lo vimos arriba. Bajemos, Sergio. En el 13:30, perdón. Bueno, 6. Vamos a ver. No, ahí está bien, no está bien, está bien. Aquí 13:39 dice, pues el enemigo que la sembró es el diablo y la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aparece como que se repite muchas veces, pero es que yo lo vengo conjugando de una manera de que después a ustedes no les quede duda de lo que se trata. Dice, los cosechadores, dice, es decir, los que querían arrancar la cizaña, no son hombres, sino que son ángeles. Y lo vuelve a aclarar y les dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y los arranquemos? Y el Señor les dijo, porque mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña. La cizaña son aquellas personas que no se arrepintieron, ya lo dijimos. Aquellas personas que quisieron entender la palabra de una manera intelectual, no la van a entender. Aquellas personas que crecieron junto a los espinos, aquellas personas que crecieron en los pedregales. Los que crecimos en la buena tierra somos los que estamos dispuestos a dejar los tres anteriores, los que estamos dispuestos a dejar el mundo, los que estamos dispuestos a dejar los pedregales y los que estamos dispuestos a dejar los espinos. Esos son los verdaderos hijos de Dios, los que están dispuestos a dejarlo todo por seguir a Cristo. No importa lo que yo tenga en mi cabeza, esos son los primeros, esos son los que fueron sembrados junto al camino. No importa los afanes de la vida, no importa lo que la vida me esté ofreciendo, tampoco me interesa. Tampoco me interesa andar escuchando ni viviendo lo que no debo de vivir, ni los afanes del mundo me van a matar. Yo solamente vivo y vivo para Cristo Jesús. Muy bien. Vámonos al punto número 7. Estamos en el 6. Trabajo. Más. Ahí está la cosecha. Ya lo expliqué también por encima. Dice, la cosecha es la consumación de los siglos. Es el final de los tiempos. Esa cosecha se va a dar en el juicio del trono blanco. Y dice, mirando estos pasajes, nos vamos a dar cuenta, dice, de que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Vamos a verlo. Dice Mateo 19:28. Yo no sé por qué lo repetí tantas veces. Dice, Jesús dijo, de cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ver lo que dice aquí. Estos 12 tronos representan a la iglesia.
Dice, 12 tronos, dice, los sentaremos ahí para juzgar ¿a quién? Para juzgar a la tribu de Israel. Por este es un tema que hay que aclararlo mucho. No es que los israelitas, cuando estén en el reino de Dios, van a ser malos. No. Estamos hablando de un juicio que Dios va a poner sobre ellos y para nosotros. Lucas 22:30 dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso tenemos que entenderlo, porque esto es en el milenio, esto se va a dar en el milenio. Mientras tanto, la iglesia es redimida. En el milenio es que va a ser redimido el pueblo de Israel, y ya vemos lo que significa el término cosecha. Hasta ahí llegamos, ¿verdad, Sergio? ¿Qué más sigue? No, esta parte no. Esta es la clase que sigue, pero esta no se les va a mandar todavía porque como son todos alumnos muy avanzados, entonces vamos a perder el concepto. Vamos a ver si les mandamos nada más las primeras partes para que ustedes lo entiendan y para que ustedes lo tengan en el estudio. Esta parte del intermedio no lo vamos a estudiar todavía, sino que está la clase entrante. Y es un intermedio, es como para refrescar todo lo que hemos visto, pero yo lo profundicé bajo otro concepto. Dice, ¿por qué debemos comprender a cabalidad la parábola del reino de los cielos? Y empiezo a explicar por qué la debemos de entender. Pero hasta aquí vamos a llegar hoy. ¿Ok? Entonces vamos a, les damos las gracias yo de mi parte por haberme escuchado durante todo este tiempo y también pedirles de que nos mantengamos vigilantes en oración porque el Señor tiene grandes cosas para su pueblo y nosotros tenemos muchas cosas todavía que hacer para él. La carrera no se ha terminado, nosotros estamos a la mitad de la carrera, nosotros todavía tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que servir, tenemos mucho que aprender, pero usted no se sostenga, o sea, no deje de actuar porque usted no sienta que la palabra de Dios, usted la conoce bien. Eso no es cierto. Usted está capacitado para hacer la buena obra. Y acuérdense que el que hace la obra es Cristo Jesús, no somos nosotros. El que hace la obra es Cristo. Entonces, igualmente, si tienen preguntas, las mandan a correo mqvsanantonio2020@gmail.com. Y el domingo vamos a explicar el juicio del trono blanco. Solamente esta vez se va a explicar. Porque eso lo vamos a volver a tocar, pero ya por encima en Apocalipsis 4. Ya les había mencionado en Apocalipsis 4. Yo creo que él nos va a estudiar una o dos clases y eso va a hablar de las responsabilidades del cristiano y va también a hablar del premio que vamos a recibir nosotros por mantenernos en la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar. Acuérdense que empezamos más tarde, entonces yo termino más tarde. Pues a mí me encanta hablar. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia a darte gracias por la enseñanza que nos diste, Padre. Nosotros queremos ser, Señor, de la semilla que cayó en tierra fértil. La semilla que va a dar fruto, Señor, al 100, al 60 y al 30 por uno. Queremos, Señor, no ser solamente oidores, sino que queremos ser oidores. Y no solamente queremos oírla, Señor, sino que queremos vivirla. Y no solamente, como decía el libro de Tesalonicenses, ser cristianos con picazón de oído, que solamente queremos oír y queremos aprender y no queremos servir y no queremos entregarte nuestra vida a ti, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que estas palabras enriquezcan nuestra vida y que nosotros hayamos, Señor, aprendido lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor. Es importante en la vida del cristiano entender que nosotros somos luz. Y este estudio, Señor, que tenemos hoy es para que vayamos comprendiendo, Señor, que nosotros estamos siendo enviados directamente en estas parábolas a pelear, Señor, la buena batalla de la fe. A entregarnos, Señor, para liberar las almas del pecado del mundo. Para venir, Señor, y abrir los ojos a los perdidos y llevarlos a tus pies. Queremos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, agradecerte a todos nuestros hermanos, Señor, a todos los que hemos trabajado aquí, los que estamos sentados escuchando, Señor, y los que están trabajando, Señor, en esto. Todos somos uno y todos somos iguales en Cristo Jesús. Aquí no hay más, aquí no hay menos. Aquí todos somos iguales, Señor. Todos estamos llamados, Señor, para servirte. Y si tú me llamaste a mí, llamaste a mis hermanos, es porque todos somos importantes y porque tú nos amas a todos por igual. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que disponga nuestros corazones y que podamos este domingo, Señor, llegar en paz y escuchar, Señor, el mensaje que tú tienes, Señor. Todo esto, Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. También les quiero decir a los que van a acompañarnos el domingo que acuérdense de tener jugo de uvas y tener
un pedacito de pan para que hagamos la cena del Señor. También vamos a hacer unas cuantas líneas porque se celebra el Día de la Madre. Entonces queremos también agradecerles a todas porque el Señor realmente ha sido misericordioso con nosotros al poner a la par nuestra a un ser tan especial como es la mujer. Venimos de una mujer y hemos sido educados por mujeres y somos enseñados y reprendidos por las mujeres, lo cual es muy bueno. Entonces, les queremos dar las gracias y los queremos bendecir y honrarlas también el domingo. Vamos a ver qué preparamos, porque para mí ha sido una semana muy intensa, pero también aquí hay otros hermanos que van a participar. Entonces, de verdad les damos las gracias de todo corazón. Esperamos que llegó Felia, que es la que siempre me para en la velocidad, y podamos, ¿cómo se llama?, traer mayor claridad a la vida de ustedes. De verdad les damos las gracias. Quiero agradecerle al hermano Juan, al hermano Hermes, al hermano Sergio, al hermano Milton, al hermano Ernesto, al hermano Martín, que oremos mucho por el hermano Martín, porque hoy su nuera iba a ser operada. Aparentemente uno de los gemelitos no iba a vivir más. El otro sí iba a quedar en cuidados intensivos por 1 o 2 meses, no sabemos exactamente cuándo. Tengamos oraciones para que el Señor obre de manera milagrosa. Oremos por la hermana Oti también, que está en un proceso de recuperación, por mi mamá, que ha estado media malita. Malita porque se le están olvidando las cosas. Y entonces todo esto de la encerrona la tiene media mal y es como de un carácter así medio fuerte. Oramos, tenemos muchas cosas por orar. Oremos unos por otros, bendigámonos unos a los otros y démosle gracias a Dios porque tenemos vida y tenemos esperanza. Así es que el Señor me los bendiga y yo les quiero dar gracias a ustedes por participar con nosotros. Para nosotros es un honor servirles a ustedes. Que tengan un feliz fin de semana y a los que quieran participar con nosotros, las vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Danu.